Eres estúpido, nunca lo sabrás, gritó el director. En el internado más elitista, el director la humilló gritándole, eres estúpida, nunca lo sabrás. Pero lo que comenzó como vergüenza se convirtió en el nacimiento de una rebelión silenciosa. Una voz contra siglos de silencio, una verdad que nadie pudo apagar. En el imponente internado San Rom, donde el silencio valía más que la verdad, una joven llamada Paola intentaba sobrevivir entre paredes frías y miradas que juzgaban. Hija de una simple limpiadora, había conseguido su lugar gracias a una beca otorgada por su inteligencia brillante. Pero para sus compañeros de élite y para la severa profesora Carla, su origen humilde era una herida abierta, utilizada constantemente para humillarla. Las mañanas en el internado siempre empezaban igual. El sonido de la campana, los pasos resonando en el mármol, el aroma del café servido solo a los alumnos de prestigio. Paola, con sus cuadernos gastados y libros prestados, caminaba con la cabeza erguida, intentando ignorar los murmullos y las risas que la perseguían por los pasillos. Hasta que, una mañana destinada a la vergüenza, Carla decidió convertirla en espectáculo. Con la tiza en la mano, escribió en la pizarra frases en latín, griego, árabe y ruso, lenguas que parecían inaccesibles incluso para los más ricos del colegio. Girándose hacia la clase repleta, fijó sus ojos duros en Paola y dijo con voz cortante, «¡Ven aquí! ¡Tradúcelas!». La sala entera se estremeció con murmullos. Todos sabían, era una trampa. El propio director había sido llamado acercándose a la puerta para presenciar la humillación. Y cuando Paola dudó por un segundo, él gritó delante de todos con desprecio, «¡Eres estúpida! ¡Nunca lo sabrás!». Las risas crueles se extendieron entre los alumnos como fuego en hierba seca. Era el veredicto de la máxima autoridad. La muchacha no era más que una intrusa. Pero lo que nadie esperaba es que Paola, con calma y firmeza, comenzó a leer las frases en voz alta. Primero en latín, después en griego, en árabe y finalmente en ruso. Las traducciones fluían como si fueran parte de ella. Cada palabra era una bofetada contra el silencio que intentaban imponerle. La sala se hundió en un silencio espeso, casi asfixiante. Las risas se apagaron. Los ojos se abrieron de par en par. La profesora Carla, antes verdugo implacable, perdió el suelo bajo sus pies. El director, que había gritado su sentencia de ignorancia, sintió como la autoridad se le escapaba entre los dedos. Paola había transformado la humillación en triunfo, y en ese instante, algo cambió para siempre. No fue solo la traducción lo que impresionó. Fue la revelación. Había aprendido sola, en libros antiguos traídos por comerciantes callejeros, noches enteras iluminadas por velas, sin tutores privados, sin privilegios. Cada idioma era una cicatriz y al mismo tiempo una victoria. En ese momento, todos comprendieron. Paola no era una alumna común, era un peligro, porque la inteligencia unida al coraje puede derribar imperios. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. A partir de ese instante, dejó de ser invisible. Ya no era solo la hija de la limpiadora que caminaba por los pasillos con cuadernos gastados. Ahora, cada paso suyo atraía miradas, algunas de respeto, otras de desprecio, y muchas de pura desconfianza. Romeo, hijo de diplomáticos y orgullo de la institución, fue el primero en cruzar la línea invisible que separaba a Paola de los demás. Se acercó con una curiosidad sincera, no para burlarse, sino para escuchar. Descubrió en ella no solo talento, sino una verdadera pasión por las palabras, por las historias ocultas en los idiomas, por las voces que aún resonaban en los libros olvidados de la biblioteca. Juntos comenzaron a compartir lecturas prohibidas,
frases que contenían más verdad que los discursos solemnes de los profesores. Pero el ascenso de la muchacha despertaba algo aún más peligroso que la admiración: la envidia. Muchos alumnos, acostumbrados a ser los únicos en brillar, no soportaban ver que la hija de la limpiadora se convirtiera en tema de conversación, y peor aún, en ejemplo de valentía. Entre ellos destacaba a Elena, una alumna influyente, vanidosa y cruel, que no aceptaba perder su lugar de liderazgo entre los estudiantes. Para ella, Paola no era más que una intrusa que debía ser silenciada. Fue entonces cuando tramaron la trampa. Le entregaron, de manera inocente, un manuscrito en checo antiguo, cubierto de polvo y lleno de frases complejas. Le dijeron que era una rareza, un desafío digno de su inteligencia. Ingenua y confiada en su capacidad, Paola lo aceptó. Pasó noches enteras intentando descifrar aquellas páginas, sin sospechar que cada línea formaba parte de un plan mucho mayor. Días después, llegó la acusación. El manuscrito, según los conspiradores, era una obra rara y protegida, y Paola, al presentar su traducción, fue formalmente denunciada ante la dirección del internado. De repente, todo el prestigio que había ganado parecía desvanecerse como humo. Los pasillos que antes la miraban en silencio ahora murmuraban: plagio, fraude, impostora. Paola no lo sabía, pero el juego contra ella acababa de comenzar. Sería el fin. Pero Romeo desenmascaró la farsa. El manuscrito pertenecía al siglo XIX y era de dominio público. Paola fue declarada inocente, aunque su honor nunca se recuperó. El internado solo la toleraba, como quien soporta una mancha incómoda en su prestigio. Entre los alumnos crecía una mezcla peligrosa de admiración y resentimiento. Las amenazas no tardaron en llegar. Primero fueron notas anónimas, deslizadas entre las páginas de sus cuadernos. Después, frases garabateadas en puertas y pasillos. No perteneces a este lugar. La sangre del traidor corre en ti. Por las noches, los susurros se multiplicaban en los dormitorios, como si las paredes mismas hablaran. Paola intentó ignorarlo, pero cada palabra se clavaba como una herida invisible. Hasta que un día, movida más por la duda que por el miedo, decidió investigar por sí misma. Bajó a los archivos antiguos del colegio, un sótano húmedo donde el polvo parecía ocultar siglos de secretos. Y allí, entre papeles amarillentos y libros prohibidos, encontró el nombre que todos intentaban borrar: Alexandre Ramírez. Un exalumno brillante, recordado en registros tachados a toda prisa, expulsado por atreverse a denunciar corrupción y censura dentro del propio San Rome. Solo quedaba una última nota, escrita en tinta desvaída: desaparecido, marcado como traidor. El mundo de Paola pareció desmoronarse. El silencio del internado adquiría otro peso. Ya no se trataba solo de ella. La historia que habían intentado enterrar corría por su sangre. La revelación encendió en ella una llama, y cuando la dirección intentó silenciarla, Paola hizo todo lo contrario. Subió al escenario, frente a profesores, padres y compañeros, y leyó en voz alta su texto. No fue un grito, fue una herida abierta. Cada palabra parecía cortar el aire pesado del auditorio, exponiendo secretos que todos preferían fingir que no existían. Habló del silencio impuesto, de la censura velada, de las voces apagadas en los pasillos de San Rome. Con cada frase, era como si una cadena se rompiera. Algunos alumnos bajaban la cabeza avergonzados, otros intercambiaban miradas inquietas. Entre los profesores, alguno se removía en la silla, incapaz de mantener la máscara de neutralidad. La lectura resonó como un trueno. El sonido no estaba solo en su voz, sino en el impacto de las verdades que nadie se atrevía a decir. Por primera vez, el internado tembló. El director, inmóvil en la primera fila,
Apretaba los brazos de la silla como si pudiera contener el peso que caía sobre la institución. Los padres presentes murmuraban entre sí, divididos entre la admiración y la incomodidad, y Paola, sola en el escenario, parecía más grande que nunca. No era simplemente una alumna, era el reflejo vivo de todo aquello que San Rome había intentado callar. Fue en ese clima que nació el movimiento secreto de los estudiantes, las voces sin rostro. Se reunían en rincones olvidados, leían textos prohibidos, pegaban frases en los pasillos. Bibliotecas cerradas son tumbas del pensamiento. El miedo tiene más nombres que la valentía. No somos un peligro, somos un espejo. La dirección reaccionó con aún más opresión. Crearon un nuevo cargo, el de coordinador de integridad escolar. Un censor elegante, de sonrisa venenosa. Espiaba, clasificaba, registraba en informes. Peligroso, crítico, movilizador no controlado. Paola estaba en la cima de la lista. El plan siguiente se disfrazó como una reorganización pedagógica selectiva. Separar a Paola, Romeo y otros jóvenes, cambiando clases y horarios, intentando borrarlos sin expulsarlos. Pero la noticia se filtró. Y en la noche más inesperada, en el auditorio olvidado del internado, los estudiantes planearon su respuesta. No sería violencia, no habría gritos, sería lectura. En el aniversario de San Rome, con autoridades, cámaras y discursos solemnes, Paola se levantó. No corrió, no gritó, solo caminó hasta el escenario, se puso al lado del director y dijo: «Perdón, solo tomará un minuto». Y leyó. Palabras afiladas, pero serenas, que cortaban el aire como cuchillas silenciosas. Cada frase era un espejo de la verdad que nadie hasta entonces se había atrevido a mirar, revelando secretos, injusticias y miedos ocultos bajo la fachada impecable del internado. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo un silencio distinto. Un silencio lleno de peso que parecía hacer temblar las paredes. El corazón de cada alumno latía más rápido. Cada profesor sintió el desgarro de tener sus omisiones expuestas, y entonces, lentamente, uno a uno, los compañeros comenzaron a levantarse. Primero Romeo, firme y decidido, luego las voces sin rostro, como si por fin pudieran respirar. Y después, para sorpresa de todos, hasta algunos profesores se pusieron de pie, reconociendo el valor que nunca se habían atrevido a mostrar. El internado jamás volvería a ser el mismo. Algo dentro de sus estructuras había cambiado para siempre. Días después, entre archivos antiguos y polvo acumulado, Paola encontró una carta escondida. Escrita décadas antes por Alexandre Ramírez, su padre, decía: «No te dejes definir por la sangre, ni por el silencio. Hay verdades que nacen cuando decidimos no callar. Si escribes, ya somos parte del mismo idioma, porque cuando nadie más recuerde, solo quedará lo que fue escrito». Al leer aquellas palabras, una nueva certeza se encendió en su pecho. No era solo hija de Alexandre, sino heredera de su valentía y de su lucha. Cada letra escrita era un hilo que unía pasado, presente y futuro, demostrando que la fuerza de la verdad siempre encuentra su camino. Paola copió la carta en varias lenguas y la pegó en el mural del internado, justo debajo de la palabra dorada, tradición. Escribió en rojo: «Esto también forma parte de nuestra historia». Nadie se atrevió a retirarla. Borrar aquellas palabras sería admitir que habían intentado silenciar una verdad que ahora permanecía visible para todos. Esas letras se convirtieron en un símbolo silencioso de resistencia, recordando a cada estudiante que el conocimiento y el valor no se doblegan ante el miedo. Con el tiempo, los cuadernos se multiplicaron. En los pasillos comenzaron a aparecer más libros que teléfonos móviles. Cada libro era un acto de libertad, cada página un eco de la voz de Paola y de todos los que habían sido invisibles. Un día, apareció un cartel en la biblioteca:
Ya no somos voces sin rostro. Debajo, una lista de nombres. Solo nombres. Cada uno representaba coraje, memoria y resistencia. Años después, Paola publicaría su primer libro, Las páginas que no me dejaron leer. No era una autobiografía. Eran relatos cortos, ensayos invisibles, pensamientos que antes no tenían dueño. En la dedicatoria escribió: a Alexandre y a todos los que dieron voz a lo que aún no tenía nombre. Con ese gesto, no solo cerraba un capítulo de su vida, sino que comenzaba una nueva tradición, la de que las voces verdaderas nunca pueden ser silenciadas. ¿Te gustó esta historia? Entonces, suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.